El devenir de las máscaras. 5. Ella lloró 3 meses. El llanto fue perdiendo fuerza, como una fuente que fuera obturada desde algún sitio. Las lágrimas quedaron adentro. Los ojos, desmesuradamente abiertos, contemplaron el espejismo de aquella vida no suya. Tú lo estabas mirando todo. Ni la hacedora de palabras podía contigo. Y aunque quisiera cerrar la historia en un segundo término, con aquella metáfora del sosiego que era el templo, la historia no logró cerrarse. Las lágrimas quedaron detenidas y la herida siguió sangrando. Si ya lo ha dicho la peregrina en boca del poeta. Hay golpes tan fuertes en la vida. Yo no sé. Y aunque no se detuviera la historia, hubo un intervalo para el silencio antes de producirse la hecatombe. No es cierto que Lelia dejó de ir a las audiencias después del secuestro de su hija, que frente a la posibilidad de verla solo bajo la supervisión de una asistente social, renunciara. Por el contrario, en su alma, la nostalgia de las caricias, la ansiedad de su vientre vacío, de sus brazos colgando al costado, muertos, sin la reconfortante posibilidad de escuchar a Karen otra vez, la llevaron a la sumisión extrema, como sucedió tiempos antes, cuando Marcos decidía su vida. Y al cabo de un periodo de metódicas torturas de la parte querellante, luego de ser cuestionada, manoseada, replicada, obligada a asumir la culpa de haber denunciado un abuso cuyo expediente no arrojaba pruebas suficientes, le dieron el premio de poder volver a ver a su hija. Después de todo, ¿por qué exagerar? Solo habían pasado 3 meses de impedimento de contacto. La escena fue tan teatral, tanto gozabas manipulando sus sentimientos, explorabas el estado de su debilidad y allí te ponías el hábito piadoso del monje, o en este caso, de asesor de menores. Un hombrecito calvo, de espíritu inquieto, que escondía su dureza bajo su sonrisa al tono de las circunstancias. Acababa de estrenar tu sala de revinculación familiar en un piso de la Cámara de Apelaciones en lo civil. Bajo el discurso tan irreprochable de la familia, a costa de cualquier desavenencia. Pues eso era para ti un secuestro, un abuso, una denuncia, una simple desavenencia familiar. Entonces, la abogada de Lelia y la de Marcos, y ella con el corazón en la boca, invitados a la gran comedia del reencuentro. La novelita de la tarde quería llorar a más de una doña en aquellas horas de abulia, de nada que hacer, que sucede en esas almas adormecidas, esas que solo lagrimean lo que no viven, puesto que posiblemente hace mucho hayan dejado de vivir.
A través del tramposo vidrio de la cámara Gesell miraban la escena. Allí estabas tú, exultante por esa facultad que te había sido otorgada de manipular emociones, sentado en un silloncito anatómico, mirando a Marcos, que estaba con Karen, sentados frente a ti. Y ahora, con la máscara del asesor de menores, dijiste a Karen, de 7 años: ¿a que no sabes quién está detrás del vidrio? Karen, sin levantar la cabeza, dijo por lo bajo: no lo sé. Ah, mi querida, alguien que querés mucho. ¿No adivinas? Hizo una seña hacia la pared de la cámara, donde estaban los abogados y Lelia. Y siguió, como quien cuenta al final de un cuento de suspenso: ¿tu mamá? Karen no reaccionó. ¿Y ahora la verás salir de allí detrás?, concluyó con aire engolado. Como en cámara lenta, con la cursilería que habías impreso al hecho, más mórbido que conmovedor. Lelia, impulsada por las abogadas, se levantó. Hizo su entrada teatral, dramática, pero Karen no reaccionó. El asesor de menores le dijo: Karen, ¿ahí está tu mamá? Le hizo un gesto a Lelia, que se había quedado paralizada, sin saber si acercarse, si abrazarla o salir corriendo de aquel macabro teatro del dolor que con tanta lascivia tú habías preparado. El asesor dijo con fingida emoción: señora, puede abrazar a su hija. Lelia, vacilante, se acercó. Marcos, con cautela, soltó la manita de la niña y Lelia la abrazó. Hubo aplausos, lloriqueo de las abogadas Cuervo y del mismo asesor, que dejó escapar alguna lágrima, que luego se secó con un delicado pañuelito presto para estos eventos. Marcos, por su parte, se mostraba con el rostro ablandado y una sonrisa condescendiente. Karen tímidamente respondió al abrazo de su madre y la escena se detuvo. Una atmósfera aterradora gravitó en ese punto, donde hacemos equilibrio en esta esquiva realidad que se expresa con tantos inespecíficos y sutiles signos, como con estruendosos bombos, discursos altisonantes y berreos liberales. Hoy, en particular, a fines de un carnaval, tú te has puesto la máscara de lo inespecífico. A cada pequeña alegría espetas un ruido de tuberías, una vibración que detuvo el motor de la heladera. Empalmó una conversación por mensaje e hizo titilar la lámpara de la habitación. Y aún sigues feroz y sutil, cuando es necesario, embotando los oídos con los infinitos aparatos que prendes. Recuerdo que querido Ernesto Sábato hablaba de esta impertinencia del ruido por sobre lo natural. El silencio y honestos sonidos sencillos, familiares, que nos calman. En su lugar se ha desatado una guerra de aparatos electrónicos, ultrasonidos, motores, bajas frecuencias. Y de lo humano, digamos, entre estos muros,
solo un escupitajo de vulgaridades, portazos, carcajadas, que no dejan de tener algo de siniestras. Esas que son como burlescos chillidos en una mascarada de voces que fingen ser humanas, pero son parte de la estructura de tu psicopatía. Sonámbulas voces de los que nada dicen, sonámbulos ecos de lo banal, que alardea su popularidad y mediante la cual tú controlas el sentido de todas las acciones. ¿Cómo logras, me pregunto, vencer todas las voluntades, en particular las más puras, las más idealistas? Y te adivino más allá, en un sitio tan escurridizo como tú, como un rey caprichoso que ha sellado la ciudad con un muro para escapar a la peste. Tú vives en un palacio que al mismo tiempo es rascacielos, fortaleza y búnker. Tu mansión, como tu disfraz, va mutando según los tiempos que corran. Allí también, imagino, tienes un recinto que es de tu preferencia. Un recinto lleno de espejos y autorretratos, donde vistes con charreteras de Napoleón, o uniforme de dictador, o sombrero de caficio, o correcto traje sastre de los tiempos actuales. Guardas allí todos tus disfraces, tus múltiples bandas presidenciales, tus condecoraciones y tus trofeos de guerra. En algún momento te sientas o te recuestas a fumar tu pipa o tu habano o tomar tu copa de coñac, mirando por el ventanal cómo la humanidad se desgarra, semejante a aquel ventanal del jardín de los actos del Satán onírico. Solo que tú no tienes esa mirada melancólica, ni te detienes a meditar sobre el sentido del bien y del mal, mucho menos sobre la mediocridad del mal, ya que tú lo eres, en el más insoslayable sentido. Lo ha dicho el buen Satán contemplador. El daño es la mediocridad del mal. Y lo peor es que tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Y disfrutas de esa medianía que promueve subsistir en el mundo de las acciones. Y aquel ventanal que observas con tu cigarro colgando del labio inferior. Así se me ocurre la imagen. Es tu obra, lo que has dejado después de un arduo día de trabajo. Los ojos secos, todas las lágrimas por dentro, una humanidad que solo llora por dentro. Peor aún, no es consciente de esta fatal tristeza que la lleva por el derrotero de Tánatos. Esta conciencia hipertrofiada, esta sensibilidad que no puede con la condición humana. Y por este motivo, lo natural se vuelve trágico y la muerte se niega con mayor muerte. Esa muerte de los otros, que por un raro y perverso mecanismo nos vuelve comparativamente inmortales. Matar catapulta al hombre al estatus de un dios destructivo, dueño del destino de todas las criaturas. Aún ha ido más lejos, dueño del mar que se extingue, de los mal llamados recursos naturales, pues jamás lo natural es recurso ni útil en ningún sentido. Todo debería ser redefinido, pensado desde el inicio. Pero de esto, amigo lector, hemos hablado demasiado y por lo visto no ha hecho mella más que en pocos corazones, en pocas mentes lúcidas,
por lo que me remito a pasar de largo de estas cuestiones. En tanto para algunos podrían ser reiterativas, para otros incomprensibles, y para la mayoría cuestiones indiferentes. En tanto, el vaivén opiáceo en que se mece el alma del hombre siga manteniendo sus neuronas aletargadas, imbuidas en los actos inmediatos. En tanto, tú crees necesidades urgentes que nos distraigan de lo esencial. El hombre que piensa debe tener sus necesidades básicas satisfechas. No se puede pensar con hambre, con miedo, con la amenaza cotidiana de que no habremos de tener sustento, que nuestras necesidades básicas, incluyendo las afectivas, se encuentran amenazadas en el día a día. Incertidumbre cotidiana que nos lleva al triste desgaste de la lucha por la supervivencia. Hoy, precisamente 14 de febrero, ha concluido Carnaval. Esa atávica festividad usurpada por el turismo VIP y los desfiles programados para turistas. Aquellos vestidos rutilantes, esos cuerpos de ébano, cincelados por la naturaleza, que ha declarado a la raza negra la más bella de las razas, aunque siglos de esclavitud decidieran lo opuesto. Ahora, esta fiesta carnal, que ha sido prohibida durante nuestra dictadura, ha dejado de ser un corso humilde, lleno de pequeños personajes de Grimm, hadas, elfos, brujas y ogros. Duendes que se ponen la barba del color de los arrayanes, o aquellos pequeños del zapatero remendón. La peregrina recuerda, como en aquellos tiempos tan lejanos de la niñez, aquellos corsos pueblerinos vestían la ribera de luces y banderitas de colores. Era un mundo de lentejuelas, tules celestiales, papel picado que caía sobre las cabezas y a veces en los ojos. Para prevenir estos pequeños arrebatos sádicos, vendían unos primorosos anteojitos de juguete que nos preservaban de estos excesos, digamos. Por su lado, las serpentinas que danzaban entre el jolgorio general en aquellas noches cálidas, donde aún las estrellas parecían vestirse de colores. Aquello sí era una fiesta verdadera, a veces un poco más desaforada. Los bailes de gitanerías, los juegos de las bombitas de agua en las mañanas, donde niños y niñas se daban señales de un deseo todavía latente, pero que ya avistaba en esos juegos del agua. Era una mezcla de excitación y alegría infantil. Este era el sueño, la fiesta de la vida, en contraposición con aquello en que se ha convertido. Una fiesta mórbida y eterna, donde tú pones las leyes. Perenne juego de la historia, disfrazando los tiempos, los acontecimientos, manipulando el espíritu más inocente hasta llevarlo al olvido de sí mismo. Y así, los ojos secos de la humanidad. Ya no hay lágrimas para alcanzar la luz y poder salir de la oscuridad de la caverna. 2. Posible carta a Karen. Y al salir de la audiencia, fuimos al despacho del asesor. Y allí, vos paradita a mi lado, yo sentada en el solemne sillón de cuero. Te hice una trencita, una pequeña trencita de estas que luego termina con un abrojito de colores o un chufito con mostacillas. Volver a tocar tu amada cabellera fue,
como una caricia al corazón. Los pulmones se expandieron y pude respirar por fin. Es verdad que no teníamos mucho tiempo. Se había dictaminado que volvieras con tu papá. Vos me abrazaste con permiso de todos los que allí presenciaban la escena y me dijiste al oído: esta es la felicidad completa. Bueno, te respondí temblando. Sí, Karen, pero ahora tenés que volver. Ya nos veremos, hija. Ya nos veremos. Y así, de a poquito, volvimos a encontrarnos. Durante años fuiste como una niña partida. Un rígido régimen de visitas dividido en una hoja en cuadraditos verdes, rosas y marrones determinaba nuestra vida común. Tantos cuadraditos rosas para mamá, tantos cuadraditos para papá. Los marrones eran los días que también se dividían por la mitad, con una línea diagonal que no dejaba fisura. Nadie podía negar la prolija equidad que se nos brindaba. Aunque, hija, el tiempo no es una planilla de cuadrículas, y mucho menos el tiempo del amor. Pero a las pautas, atenerse, señora, que el horno no está para bollos, y a la primera protesta la dejará de ver de nuevo. Por otra parte, era un hecho que estaba en la mira, y poco podíamos compartir con esa intimidad de otros tiempos. El juzgado nos miraba, nos evaluaba. Te habían trasladado a una escuela religiosa. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para no llegar tarde, pues solo 5 minutos de retraso se castigaban con una tarde y debíamos ingresar por la entrada de los rezagados para que se nos anotara en la planilla. Y yo temblaba cada vez que esto sucedía, porque la sola idea de volver a perderte me torturaba. Este constante estar en la mira, como la inminencia de una tormenta, se cernía sobre mí. Sentía que, a la más mínima acción inconveniente que las autoridades, ya fueran judiciales o paternas, consideraran, podía volver a perder este pequeño derecho de maternidad que de a poco se me volvía a otorgar. Ya han pasado más de 20 años de estas cosas y me has declarado persona non grata. Tu alma se quedó en las paredes de la casa vieja, en tus grafitis, tus frases adolescentes, tu poesía oscura y bella, tu cajita de tesoros rebosantes de dibujitos y cartas, donde decías amarme. Y me contabas pequeñas cosas y grandes verdades de tu ser. Y otra vez, la carta se interrumpe, pues la peregrina ha despertado con el corazón en la boca. Y los martillos y los taladros han iniciado su faena de miércoles posferiado a las 7 de la mañana. Y en otro sitio se mueven los relatos de todos aquellos que agregan a su día una pincelada de sabor que yo no siento ya, pues la noche está llegando lentamente a mi vida. Perder un alma es
como perder un pedazo de uno mismo. La peregrina es ahora una mujer a medias, que vive en fragmentos, como antes, pero aún más en sombras. Es que hay días en que todo duele, el pasado, el presente, el futuro. Y no hay dónde recogerse, dónde ovillarse. La realidad con sus signos, entre bulliciosos y hostiles, se ha tornado intransitable. Me remitiré otra vez al hombre de la copa de agua. Es necesario recordar, abrir este atolladero de memorias truncas, agotar la sed de verdad, aunque erremos en nuestra subjetividad. Lo verdadero no es el hecho inmaculado, exento de toda interpretación, sino la emoción en el hecho, el relato que atraviesa al espíritu vulnerado por sus efectos. La vida se dice por estas parciales y legítimas expresiones de lo humano sucediendo. No hay libro, ni expediente, ni guía que tenga mayor verosimilitud que la honestidad de un corazón que se expande aún en el momento más árido. De ese nacimiento espiritual hablaremos en el próximo fragmento. Más tarde, la peregrina seguirá soñando la onírica realidad que la ha traído hasta este sitio de amor, dolor y furia. Otoña la existencia, pero se abren las palabras como las brisas liberadoras de un soplo sagrado, luego de un asfixiante estío. 3. Templos, Cristos sangrantes, cuervos y divagaciones. En medio de su fiebre, Lelia comprendió que la habían dejado sola. Su tía se había hecho cargo de pagarle a aquella mujer, cuya función parecía atenderla con la mayor discreción posible. No la sobresaltó ni el timbre ni el teléfono. Después de 3 días de abatimiento absoluto, tuvo deseos de conocer el rostro de quien la había cuidado. Tal vez una semana o un siglo. No podía recordar nada. La mujer vino con paso tímido. ¿Qué hora es?, preguntó Lelia. Las 11:30. Casi mediodía, sonrió. Tuvo un súbito recuerdo que no llegó a prefigurarse y comprendió que iría directamente a clavarse en su pecho. Lo desechó con otra forzada sonrisa. La hora del matecito, repitió las palabras de la mujer, sin querer ser burlona. La pobre la miró como pidiendo disculpas. Si usted quiere, puedo cebarle. Por favor, me encanta el matecito al mediodía. Gracias. ¿Su nombre? Alcira. Hermoso nombre. Alcira. Gracias. Fue una tregua extraña. Alcira, de pelo recogido, algo grasiento, y ojos grandes y asustadizos, le rehuía la mirada. Cuando Lelia la invitó a sentarse, se sintió acorralada. No me gustan los matecitos a solas. La mujer obedeció. Así pasaron 1 hora al menos. Lelia estaba animada. La nube rojiza de su cabello, sombreando el almohadón blanco, enfrente, en una sillita, Alcira encogida. Trataba de no decir más que
lo que le habían dicho, que le correspondía limitarse a responder con cordialidad, pero sin elocuencia. ¿Acaso le temía? Le habían dicho que había sido víctima de un ataque. Un ataque... Eso era igual a la locura. ¿Con qué podría salirse aquella mujer de rostro desencajado que durante 3 días solo había dicho incoherencias? ¿Y si repentinamente volvía a enfurecerse? Me gusta tomar mate acompañada, repitió Lelia, que entendía claramente el mensaje que le proporcionaba el mutismo de Alzira. La miró fijamente. La mujer bajó la mirada. ¿Tan horrible estoy que no podés ni mirarme la cara? Lo decía con dolor. Pero la empleada pensó que era el principio de un ataque contra ella. Perdone, señora. No sé ni qué pensar. Tenés tareas en la casa, claro. Si usted me disculpa, ¿necesita algo más? El tono ferente de Alzira le resultaba más humillante que cualquier insulto. ¿No? Se sonrió, haciendo gala de su histrionismo. Solo tener una 38 para ver si me pego un tiro y de paso me llevo conmigo a un par de hijos de puta. Alzira aceleró el paso. Cerró con temor la puerta, lo que exasperó más a Lelia. ¿Piensan encerrarme con llave también? Sintió que toda esa ilusión de pasado se hacía trizas, sola, temida, odiada, huérfana. Una huérfana. ¿Y qué? Gritó. Si digo que soy una huérfana. Y otra vez los puños contra las paredes. Karen, ¿podés oírme? Karen, mi angelito de 7 años. Soy tu mamá. Cayó otra vez sobre la almohada. Tomó como pudo el vaso de agua de su mesita de luz y un puñado de pastillas, más de las recomendables. Sí, señor, más de las que recomienda el doctor en psiquiatría y santas artes del alma. Quiso reír, pero rompió en un llanto convulsivo. Sí que estoy loca. Tenéis razón, loores de la perspicacia, moral de los mapas del alma. Soy un abecedario de porquerías. Sí, pero una vez tuve en mis brazos a un angelito, ¿saben? Sintió un mareo, dulce adagio que suena en el medio de la angustia y calma el corazón. Reduce sus pulsaciones, desvía los pensamientos hacia lugares lejanos, donde el dolor comienza a esfumarse hasta caer en el letargo. Así volvió Lelia al sueño, y los duendes de la infancia pusieron gasas a su miserable ropaje de loca, sin escenario, en la vigilia. Cuando el dolor es intolerable, extraña compasión del sueño, del ser inconsciente. Nos alivia cortando las nervaduras que nos atan a la materia herida. Así, el cuerpo y el alma se defienden del sufrimiento en la nobleza de la fuga. Encuentran la insensibilidad añorada, como piezas sueltas que surgen de la voluntad del bálsamo del sueño. Acuden aromas de nuestra niñez, contundentes en su presencia inmediata. Azahares, jazmines,
el sonido desparejo de una guitarra criolla junto a una ribera, donde el tibio oleaje del Paraná se une a estribillos de coplas repetidas en voces familiares. Lelia se ve corriendo por la costa, embadurnada de arena, liviana como una pluma en el verano de la infancia. Se escuchan sus soliloquios mientras arma con su balde las torres del castillo de la princesa que habrá de venir después de una larga travesía para ser feliz para siempre, y siempre es eso. Eternidad, la que la acompaña en ese día, donde no hay nada que temer y mucho por explorar, dentro de su alma y fuera de ella, aunque en realidad no haya gran diferencia. Ella establece las leyes de su mundo y asimila las horas como cuentas interminables que se quedan palpitando adentro de su eternidad interior. El tiempo de hacer los castillos góticos con la arena mojada, la orilla de un puñado que escurre de su manita con maestría, esculpiendo extravagantes cúpulas que rebosan de formas inesperadas. El tiempo de estrenar su barrenador en una exquisita lujuria de sirena delfín y barquito a la deriva que rema contra la orilla para acercarse heroicamente hacia la primera boya. Y luego perderse con los ojos cerrados en el silencio del agua, el misterioso mundo donde las mojarritas pellizcan sus piernas. Y ella es la reina, una pequeña reina sirena de la ribera. El hechizo de dormir en circunstancias como estas está en la hondura que va desilvanando la densidad de los sucesos que se amontonan en el hilo frágil de la vida, poniendo a prueba su resistencia, llevando a los límites de la tensión del cuerpo su difícil y siempre reconquistado equilibrio. Por paradójico que parezca, son los momentos de mayor congoja los que ceden al sueño esa tregua de fuga hacia los refugios del alma. Como si hubiese en ella un nidal preparado para recibir al que ha sido expulsado de su fábula, y en lugar de seguir tiránicamente haciendo equilibrio sobre sus abismos, acogiera al peregrino de sí mismo para darle alivio, resguardándolo de la vigilia, cuando ésta ha rebalsado los límites de la capacidad de sufrimiento. De este modo, Lelia renacía en los cielos remotos de sus primeros años. Al perder a Karen, el sueño recuperaba a su niña, y en ella la totalidad de las fibras que parecían para siempre laceradas volvían a su primer retoño, al inicio de su propia vida.